Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches, muy bien. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer una indagación que se me hace que es interesante. No la han pedido, pero no había tenido tiempo de hacer toda la preguntadera y ahora sí ya. Entonces, vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a hablar sobre algo que ahorita están abarcando muchas personas y que están hablando mucho de esto, de la teoría de la simulación. Entonces, vamos a conectarnos aquí que podemos comprender de lo que es esta teoría de la simulación. Me va a decir cada uno lo que percibe y yo después les voy a empezar a hacer una pregunta a cada uno eh, diferente, esperando la respuesta para pasar al otro telepata, ¿vale? Entonces vamos a respirar. 5, respiran profundo. 4, 3, 2, y que pueden sentir acerca o percibir u observar acerca de la teoría de la simulación. Cristina. Siento una presión en el pecho muy fuerte y no solamente en el pecho, sino hacia los lados y acá en el cuello. Siento como algo que ahorca y en la mandíbula mucha tensión. Uh-huh. Ok. Nico. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Yo lo que observo, Ira, son como distintos como pilares, pero hechos como de una estructura más biológica, no tanto como pilares de cemento, sino como si tuvieran forma, protuberancia. Uh-huh. Y haz de cuenta que es como si tú me dijeras teoría de simulación y yo veo energéticamente como todo está armado como de ese tipo como de pilares de protuberancia. Es como si estuviera yo en una zona como muy microscópica de la percepción de la realidad. Ok. Margarita. Bueno, yo veo las sensaciones veo dos percepciones. Una es como la sensación de ver muchos seres humanos, pero esos seres humanos tienen una constitución energética muy rígida, muy robótica. Uh-huh. Y por otro lado, siento y veo otra percepción donde veo también como el prototipo de un ser y ese ser está envuelto en una serie como si fueran, son como energías que lo envuelven a él y de alguna forma lo limitan, pero ese mismo ser que está envuelto en estas vendas está rodeado de un campo dimensional que está girando permanentemente y el movimiento tiene o está relacionado con las manecillas del reloj. Uh-huh. Ok. Espérenme que estoy escribiendo. Ok. Ok. A ver. Ahora. Cristina. ¿Cuál es la naturaleza que percibes de la simulación? ¿Es una realidad virtual creada por una civilización avanzada o es una proyección de la conciencia colectiva? Es una proyección de la conciencia colectiva. Elabora. Es que veo, siento como como haz de cuenta, como un revuelto en todo el cuerpo. Ajá. Y lo que siento es que es como una gran confusión, Ah, ok. eh, em, y percibo que es como una forma de, sí, de confusión, es confusión, eso es lo que siento y lo que percibo todo el tiempo. Ok. Nico, ¿cuál es el propósito de la simulación?
¿Es un experimento para estudiar la evolución de la conciencia o es un juego para entretener a algún creador o es un juego para observar la transformación o el cambio del comportamiento humano? No. Pues es que es todo lo anterior y al mismo tiempo ninguno de los anteriores abarcaría el significado completo tampoco. Uh-huh. Yo lo que percibo, Iracema, es que esta función de simulación, Uh-huh. desde ahí, desde la forma en que su nombre es un verbo que actúa en Uh-huh. ejecutivo, hay un error pragmático y epistemológico, porque lo que yo observo de lo que entenderíamos en este momento, lo que es la simulación, no está simulando nada en realidad, Uh-huh. está expresándose en naturaleza. Una simulación abarcaría dentro del prefijo de la palabra suponer o actuar como para simular algo de, o para imitar o para coaccionar. En este sentido, lo que entiendo como la simulación es la forma en la que se presenta así microscópicamente como Uh-huh. parte de las células de cada individuo, pero al mismo tiempo se expande y está como expresando esas células también, pues es todo, Ira. O sea, esta realidad o este sentido creativo tanto puede ser aprovechado por entidades que lo utilizan para manipularlo desde una perspectiva externa, como puede ser parte del desarrollo de la evolución humana. Sin embargo, ahí se desfragmentan como otros 4 o 5 como significados, porque están aquellos, por ejemplo, que están evolucionando a partir de la creación de la misma Tierra, o sea, que juegan a la par que el planeta como tal, Uh-huh. y luego están otros que vienen como de forma externa a no identificarse con el planeta, pero habitar dentro de la múltiple funcionalidad que tiene. Y luego hay otros que deciden utilizar la fuente de la Tierra, no la representan, pero también entienden que no se retiran, o sea, como que se manifiestan y quedan. Y luego también puede ser utilizada como una forma para imitar otro tipo de constructos, porque observo que muchas de las naturalezas de los seres humanos que habitamos en esta simulación, ahí es donde aplica el verbo, porque traen como otros tipos de formas de existencias y aquí las experimentan, entonces también es un experimento. Por eso es que abarca todo, pero en general, pero de forma muy amplia, ninguna de lo que mencionaste tú la ejemplifica por completo. Uh-huh. Ok. Margarita, ¿cómo podemos entender esta simulación o acceder a otros niveles de conciencia? Hay mucha gente hablando de métodos, hay mucha gente hablando de técnicas para trascender esta realidad de simulación. ¿Tú qué percibes en esto? Bueno, lo que estoy sintiendo es la forma para acceder a ella, la siento que es una forma muy mental, porque al conectar con ella, en esta forma te va llevando y te va induciendo a corredores energéticos donde empiezas a explorar, donde empiezas a hacer recorridos, pero lo que veo es que estos recorridos, aunque se ven en forma circular, tienden a ser repetitivos y tienden a ser un poco enredados, pero son simétricos a la vez. Tú haces un corte y empiezas a observar movimientos que están muy relacionados con el hemisferio derecho y van llegando otra vez como a un mismo origen. Cuando tú ves que están en el hemisferio izquierdo, se siente más expandido, se siente más amplio, pero tiene la misma forma y siguen llegando y siguen moviéndose esos corredores. Por otra parte, lo que veo también es que es una sensación que está en el planeta, que se vive en la Tierra, pero a su vez también se vive en una forma muy como si estuvieras en unos estados de conciencia aparentemente más elevados, pero no dejas de estar conectado con la Tierra y por eso es que las sensaciones se sienten mucho más, como mucho más sutiles, menos pesadas, pero es por la misma forma y el mismo diseño de esta teoría. Entonces, por eso se ven como
como si estás, pero al mismo tiempo no estás, pero los movimientos son muy rígidos. La sensación es que hay como movimientos ya predeterminados que de alguna manera te van conduciendo, pero esos movimientos predeterminados también están muy conectados con lo sutil, que es algo muy ambivalente, pero es parte del movimiento energético del cuerpo. Y lo que siento es que hay múltiples sensaciones. Hay una sensación de sentirte supremamente expandido y de pronto te sientes contraído. Entonces veo que es un movimiento que está muy conectado con el pulsar. Ok. Cristina, a ver, en esa naturaleza que me comentabas que tú la sentías como una proyección de la conciencia, es una proyección de la conciencia individual, es una proyección de las conciencias colectivas, y si es una proyección de estas conciencias, ¿cómo es que empiezan a contaminar o a difundir o a expandir esta forma de teoría? Lo que veo, Ira, es que es una forma en la que es de forma colectiva, Ujú. digamos que para manipular cada una de las, digamos que de las individualidades, y es una forma que es muy como que toca, pero quita, toca, quita, entonces las personas sienten un poquito de conciencia, entonces se amarran a ella, pero inmediatamente cuando quita, entonces necesitan más y más y más, entonces es una forma como de ¿Adicción? manipulación. Ok. Sí, porque sí, como de adicción, exactamente, porque entonces es que te da un poquito y te suelta, entonces siempre vas a querer más y más y más y agarrarte más y agarrarte más. Hay veces como que coge más para que tú digas sí, sí, y de alguna forma la forma de expansión es que tú, es como el voz a voz, haz de cuenta que yo, como a mí me sirvió, entre comillas, un poquito, entonces yo lo cuento, y esa misma relación como de comunicación entre las individualidades, Ujú. es lo que ocasiona como, sí, como si se expandiera mucho más rápido y generara mucho más credibilidad. Ok. A ver, Nico, en esta búsqueda de información, fíjate, donde es todo, donde es nada, ¿cuál percibes tú que es el propósito de esta simulación? O si es solamente esta parte de observar y experimentar con la forma humana también. Haz de cuenta, Ira, Ajá, que visualmente de tu pregunta parece como un tipo como de vórtice central, ajá, y luego el vórtice envuelve como el movimiento de muchos soles. ok. Y haz de cuenta como si yo estuviera en una postura así lejano, y lo que yo percibo, Ira, de alguna forma sin sonar como demasiado trillado, es como si la misma simulación te invita a encontrar tu propio propósito, tu propio objetivo. Como si ella misma invita a esta idea de la individualidad, en donde cada uno puede encontrar una forma diferente de experimentarlo, pero ahí vienen como un montón de comas y peros, en donde abarca el entendimiento y la convivencia con otros que pudieran estar experimentándolo como tú, Ujú, y por ende el entrelazado como de objetivos, en donde por ejemplo se abarcan las máximas, que vendría siendo como la no destrucción, el amor, cosas como esas, ujú, eh, pero también envuelven a las mínimas, o sea, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, lo que ahora entendemos lo que es un profesional, lo que ahora significa ser rico o pobre porque puedes viajar o no, cosas como esas que se entrelazan en tus propios objetivos, como parte, fíjate, de una naturaleza eh, interferente, ujú. porque, porque son como líneas o sábanas o capas que sí o sí tienes que transitar, no porque quieras atravesarla, sino porque esta realidad se maneja en estados gravitatorios
y tienes que bajar a la densidad para poder entender el movimiento interno. Pero ya aquí la misma simulación pues te invita a guiarte, fíjate, y es como de alguna forma como la simulación juega como este vórtice que en todo momento está girando, en todo momento está en estado creativo, pero el vórtice se activa dependiendo tu energía, o sea, no hay nada más, es como si fuera una cosa que no existe hasta que tú estás en la presencia de eso. Ok, entonces es un adoctrinamiento que te lleva a una forma como de seguir ciertas instrucciones o ciertas formas que te hacen acceder a este condicionamiento sin darte cuenta, ¿es así? Pues en el punto en el que no te das cuenta es justamente en el que expandes tu conciencia a una fisicalidad. En todo momento somos conscientes de la Ujú, simulación, ujú. excepto cuando tenemos un cuerpo. Ok. Margarita, em, ¿cómo podemos acceder aparentemente con esta simulación a otros niveles de conciencia o a otras formas de ver o de acceder a otro tipo, ya sea de fisicalidad o de pensamiento? Bueno, aquí lo que yo empiezo a observar es que primero que se trabaja mucho con las emociones y se trabaja con las emociones en forma polarizada y con las sensaciones. Entonces puedes llegar a sentir momentos de muchísima rabia, pero después inmediatamente puedes empezar a sentir otro tipo de sensaciones opuestas. Siempre se trabaja con opuestos. Y cuando empiezas a observar el cuerpo y el cuerpo sutil, digamos, en la forma en que él se va moviendo a través de esta simulación, hay sensaciones. Esto trabaja a través de sensaciones y las sensaciones de estar conectado con muchos cuerpos, pero son cuerpos que son tuyos. Es una sensación de como de estar fragmentado o estar dividido en muchas partes y esas partes pueden estar viviendo la dualidad en forma simultánea, como en líneas de tiempo en un mismo instante. Entonces, por eso se trabaja como con muchas experiencias, experiencias que están polarizadas hacia otras direcciones, pero el funcionamiento del cuerpo cuando se siente de esta manera, cuando se siente, digamos, que él está en partes y está viviendo en esta simultaneidad, pues ya el cuerpo empieza a tener unos movimientos energéticos internos, porque él mismo está en un funcionamiento extremo, donde te llevan a unos estados tan como tan duales que empiezas a vivir y empiezas a sentir y puedes volverte adicto a todas esas sensaciones porque estás viviendo acá y estás viviendo simultáneamente muchas situaciones que si tú quieres vivir, por ejemplo, una sensación, voy a poner un ejemplo, de vivir un embarazo, pues lo estás viviendo desde estos estados como ilusorios y puedes vivirlo, pero puedes volver a otra realidad y ya no estás, digamos, en esa sensación. Es una sensación de experimentar sensaciones y en esa sensación de experimentar, ahí es donde quieres probar todo, porque todo está a la mano en esta simulación. Ok. Cristina, ¿cómo afecta al ser humano esta forma colectiva de manipular las individualidades? Pues veo que como unas figuras de plastilina Ujú. que, que van moldeando. O sea, este sistema moldea estas figuras de plastilina que somos nosotros los seres humanos y va generando los seres humanos como según como unos moldes y el cuerpo humano comienza a cambiar un poco su estructura. Veo que haz de cuenta las costillas como que se reducen más, la postura del cuerpo cambia, pero más que eso, lo que veo es que es amoldamiento completamente, es adoctrinamiento completamente y se generan diferentes tipos de moldes para diferentes tipos de situaciones para que las personas sean de una forma muy determinada. Ok.
Nico, em, ¿podría esta parte ir afectando en esta forma de sensación y de vivir esta forma de utilización, primero, primero delimitar un tipo de construcción, como tú lo decías, y por otra parte como de expansión, esto podría ser utilizado para crear unas formas de realidad virtual que te hagan mantenerte fuera de tu realidad física? No te digo. Sí, Iracema, sin embargo, entendiendo que hay muchas formas de expresión de nuestra energía que no se encuentran en la realidad física también. Ajá. Y no por no estar en la realidad física tendrían que tener un origen virtual o simulativo, Uh-huh, sino más bien que forma parte de procesos naturales de nuestra desfragmentación de alma o energía. uh-huh. O sea, entonces, lo que me estás diciendo es, porque Es nosotros, sí, pero estamos expresados en la no fisicalidad de muchas maneras también. ok, pero en esta parte de estar nosotros en esta multidimensionalidad que vivimos y que tenemos y que somos esa parte energética de esta multidimensionalidad, entonces esta parte que tú me comentas es como una desfragmentación, es como vivir también dentro de las otras realidades, formas que no son naturales en esas realidades, afectada desde esta parte física. Sí, porque haz Ok. de cuenta que la parte más física de nuestra estructura Ujú. de alguna forma tinta o pinta en color las otras formas de la expresión de la no fisicalidad. Ok. Curiosamente, la fisicalidad no puede aprender de manera directa de la parte energética porque hay un trabajo de tiempo y es lo que tiene la simulación como clave, en donde tiempo es igual a experiencia vivida y por tanto información. Y la información no llega de adelante, llega como de atrás, pero es a Ujú. través del tiempo. Pero las partes no físicas de nuestra realidad sí aprenden de manera inmediata cuando la fisicalidad entiende. Entonces la información o el impacto a nuestra estructura energética es más rápido porque la fisicalidad aprende activamente. Ok. A ver, Margarita, en esa forma donde tú veías, déjame regreso acá, esas dos vertientes, una, muchos seres humanos que veías tú al iniciar la sesión, y otro, un prototipo de un ser energético rodeado de un campo. ¿Qué es este prototipo de un ser y qué es ese campo que lo rodea? Bueno, este campo que lo rodea es un campo energético que está, yo lo veo que está, es como si estuviera sobrepuesto sobre este otro campo cuando veíamos este cuerpo que estaba vendado y que de alguna manera esta energía que estaba rodeada es una energía como si estuvieran suplantando energéticamente y estuvieran interfiriendo energéticamente tanto en el campo con el que es puesto como suplementación. Entonces, lo que pasa es que cuando este campo está puesto como suplementación, lo que pasa es que va creando otro tipo de campos energéticos que a su vez están conectados de todas maneras con la energía de la persona, porque lo que yo veo aquí es que parte de lo que trabaja esta suplementación es trabajar sobre tus memorias. Cuando trabajan sobre tus memorias, van creando realidades simultáneas en una sola memoria. Entonces, tienen la memoria, es como si la bombardearan y esta memoria lo quisieras amplificar, expandir y vivir realidades en formas simultáneas. Estas realidades, cuando están en formas simultáneas, son suplementadas y son de alguna manera
como duplicadas y a la vez se van duplicando, se van registrando sobre este campo energético y en la medida que se van conectando sobre este campo energético, así la persona no la haya vivido, sino hubiera tenido la sensación de haberla sentido, vivido y percibido, y sobre todo que esto está muy conectado con las sensaciones. En el momento que a la persona le van quitando su campo energético, esta persona cuando vuelve a conectar con su energía, está conectando también con esta energía como suplementada. Entonces ella misma está sintiendo que está viviendo este tipo de realidades así no las haya vivido. Ok. Entonces es una forma de experimentación que veo yo. Entonces, a ver, entonces en esta contaminación energética y en esta contaminación, eh, como cambia, dijo Nico, en todas las dimensiones también, entonces quieren controlar primero socialmente un cuerpo y después controlar toda la energía que va influyendo en toda la información que la misma alma proporciona a la parte física y biológica. Sí, claro, porque trabajan con la información base de la persona, con las memorias, y al estar esas memorias, digamos, como bombardeadas, lo que hacen es amplificar muchas experiencias y estas experiencias se van dividiendo, se van dividiendo, se van dividiendo, y ahí es donde cuando ya empiezan a retirar esta energía y esta otra energía ya empieza, esta energía suplementada empieza a ser parte de este campo energético y la persona va sintiendo que ha vivido múltiples experiencias en diferentes dimensiones y en diferentes líneas de tiempo. Entonces es una forma de sentir el cuerpo, porque fíjate que hay también una forma en que el cuerpo empieza a mover su energía, y aquí yo veo que aquí hay una gran interferencia en la parte de los centros energéticos, porque los centros energéticos ya no juegan un papel tan importante como han jugado, digamos, en toda la parte de la anatomía, sino ya están jugando más con las memorias y con los recuerdos. Ok. Em, Cristina, en esta parte de cómo va afectando esta forma colectiva y estas sensaciones, cómo se siente este cambio tanto dimensional, o sea, porque están cambiando también las vibraciones donde tú te encuentras en tus dimensiones, cómo se siente en esta realidad física y en esta forma en que el ser humano está conviviendo con el mismo ser humano. Bueno, lo primero que veo es que las personas al estar en como en ese contraste, Ujú. al estar aquí, mejor dicho, comienzan a sentirse completamente desubicados, y el tiempo es un factor que cambia bastante la percepción del tiempo. Y no solamente la percepción del tiempo, sino la percepción de la forma. Es que veo zombies, haz de cuenta, como personas que van por la calle y hasta manejar cuesta trabajo, trabajar cuesta trabajo, entonces comienza a ver otra realidad, como si esa realidad Ujú. virtual fuera la real virtualidad, y también veo que hay un tema como de adquisición de recursos por medio de eso, Ujú. porque como ya estas personas, o bueno, digamos que ya es como una sensación de zombie en esta conciencia, mejor dicho, entonces la gente va a comenzar a migrar hacia allá. Eso uno. Por otro lado, veo los campos energéticos, la postura del cuerpo, las manos, todos los músculos comienzan a cambiar como su tonificación. Veo el corazón del cuerpo latiendo mucho más lento y todo el organismo, sí, todo más lento. Entonces comienza a ver como diferentes tipos de alimentación, como unos suplementos, Ujú. unos geles, en donde ya la alimentación va a ser mucho más mecánica, donde es mucho más mecánica y donde se supone que va a generar unos resultados más óptimos mentalmente y en el cuerpo, como si fueran unos suplementos que van a poder
que no necesitas hacer ejercicio, que no necesitas hacer una cantidad de cosas que es lo que nosotros actividad física, Ujú. y eso va haciendo el deterioro del cerebro más rápido. Entonces, la gente que está buscando exhaustivamente salir de esta simulación, en esa teoría de la simulación, no perciben que se están zombificando, podríamos decirlo así. No, no, al revés. Como si se estuvieran, pues ellos sienten como si se estuvieran fortificando y como generando nuevas inteligencias, nuevas formas de creatividad. Ah, ok. Nico, en esta forma, regresando a esa forma, ahora sí que cuando entraste viste estos distintos pilares como de estructura biológica, de qué están hechos, qué es lo que los conforma y qué es lo que los alimenta. ¿Me escuchas, Ira? Sí, Representa o de alguna forma muestra, en principio, por ejemplo, Ira, cuando yo observo como los primeros contactos, ajá, muestra directamente una proyección de las experiencias adquiridas, pero haz de cuenta que el primer contacto hace toda la experiencia, que luego se va distribuyendo en estadios de existencias. uh-huh, Entonces, hace el contacto de toda la experiencia, por lo tanto, proyecta todo lo ya vivido y por vivir al mismo tiempo, uh-huh, pero cuando la aparición del cuerpo se vuelve consecuente y sobre todo entramos en los extractos de la comunicación social, o sea, las existencias de otros, uh-huh, los acuerdos o las dinámicas de comunicación que empezamos a hacer empiezan como a entrelazar, y la dinámica del tiempo hace que se rentilice nuestra existencia y que se separe de la existencia inicial, que de alguna forma lleva un ritmo mucho más acarreado, mucho más rápido. Entonces vuelve a ingresar el tiempo también en ese sentido como moneda de cambio, Ira. a ver, entonces, si entiendo bien, tú me corregirás, es esta parte, nuestra parte espiritual parece que va más rápido, nuestra parte física va más lento y hay un conflicto dentro de nosotros mismos en esta forma energética, física y en esta parte biológica también. Y es que sí, es correcto, porque digámoslo así, si los pones a dos, a nuestra parte espiritual y una parte física como en unas líneas perpendiculares, Uh-huh, la parte física estando del lado final y la parte espiritual en el lado inicial, esta parte lanza, por ejemplo, voy a intentar hacer un ejemplo muy básico, lanza la idea de la abundancia, por ejemplo, ¿no? uh-huh, Que proviene dentro de la escala de la esencia de energética. Pero nosotros, la parte de fisicalidad, aprendemos lo que es una hoja, un animal, cómo muere una hormiga, y toda esa información que estamos aprendiendo, toda esa información se va como luz a nuestra parte espiritual. uh-huh, Pero la parte espiritual, para que llegue a mí la esencia de la abundancia, uh-huh, tienen que pasar una serie de estatutos, que van interferidos dentro de las mismas parasitaciones, ok, las mismas interferencias, las líneas de existencia, las familias, o sea, y es como si la energía y el tiempo atravesara toda la existencia para llegar a cualquiera de sus representaciones, pero todas las representaciones alimentan de manera inmediata la parte espiritual. Por eso es que la energía, a la hora de la parasitación es tan abundante, uh-huh, porque en realidad es bastante, es muchísima. ok. Margarita, en esa parte en que todo está suplantado y en esas inflamaciones hay como una inflamación, de la amplificación de la experiencia y esta inflamación aparentemente por lo que ustedes me comentan es en el cuerpo y entonces esta inflamación en el cuerpo, vamos a hablar del cuerpo energético, cómo se va expresando con la comunicación más intensa entre la misma persona o la descomunicación o la falta de comunicación de cada una de las personas.
Bueno, yo lo que veo es que el cuerpo se va polarizando y hay una sensación de división, de separación. Ujú, Y estas dos partes, cuando están separadas, están viviendo dos experiencias opuestas, pero a la vez complementarias, porque cuando se viven estos opuestos, para la persona está viviendo como dos situaciones que aparentemente parecen extremas y, y lo que se siente es como muchas experiencias de forma simultánea, donde tú puedes estar viviendo estas realidades y puedes de alguna manera pasar e ir eligiendo, puedes elegir en qué situación puedes estar expresada, pero al mismo tiempo ellas se siguen expresando por ellas mismas. Por eso toda esta simulación se siente muy conectada con la Matrix, porque al estar ujú. conectada con estos corredores energéticos puedes estar viviendo, moviéndote, porque es algo que está en constante movimiento, pero al estar en constante movimiento estás bombardeado no solamente por tus propias sensaciones, sino estás conectadas con sensaciones de personas que están como alineadas a tu energía. Entonces hay un entrecruce energético entre los pensamientos de unos, entre los pensamientos de otros, y esos pensamientos cuando se van nutriendo van tomando cada vez mucha más fuerza. Por eso es que estas memorias con las que se trabajan, que son como memorias base o memorias madre, que a la vez ellas se van como multiplicando en ellas mismas, se van conectando y se van como interfiriendo entre ellas mismas, pero estas interferencias están conectadas con otras interferencias de otras personas. Por eso cuando tú la ves y la ves empiezas a ver esta simulación, pues ves muchas redes de conexión y a su vez estás viendo cierta especie de nódulos, y estos nódulos hacen parte del cuerpo energético. Entonces, este cuerpo energético a su vez está conectado, y esto tú ya cuando lo ves es una red de expansión que hace que las personas tengan, digamos, visiones similares sobre ciertos aspectos de la vida. Entonces, de alguna manera parece como si la vida se estuviera repitiendo permanentemente. Ok, Cristina, en esta forma en que empieza a afectar a la realidad y donde aparentemente, por lo que tú me dices, empiezan a actuar, o sea, empieza a actuar como zombie, en este afán de querer salir, parece que te limitas más. Eh, la frecuencia de la conciencia humana que es afectada afecta la misma percepción que tienes de ti mismo como ser humano en relación con todo lo que te rodea y puede ser otros humanos, puede ser tu territorio, puede ser la tierra, puede ser el mar, pueden ser los animales, puede ser la comida. Sí, lo primero que veo cuando me hablas de frecuencia es una frecuencia muy bajita y como muy prolongada. Mm. Entonces tú comienzas a confundirte un poco sobre lo que tú eres y sobre lo que quieres. Y ahí es cuando ahí entra mucha manipulación y comienza a moldearte porque tú estás casi que en un campo como algo muy hipnótico. Entonces, por sugestión, llegan mensajes y hay más sugestión y más amoldamiento. Hay otra cosa que me impresiona, es que el tema del lenguaje, el tema de la comunicación unos con los otros, pues cambia completamente, porque es como si se perdiera un poco la noción del lenguaje de lo que tú quieres, de la coherencia de lo que tú quieres, de lo que piensas, de lo que percibes. Entonces comienza a haber una confusión en la comunicación. Veo que sí, en cuanto a lo que tú quieres, en cuanto al alimento, en cuanto a la digestión, porque comienzan a cambiar hasta fisiológicamente el cuerpo, comienza a cambiar, por ejemplo, ese tema los relacionamientos entre las familias, entre los amigos, cada vez es mucho más distanciado, por lo que la comunicación se pierde y por lo que pues por lo que va a estar sumergido ahí. En esta
parte en la que estás sumergido en este aparente cambio, ¿qué pasa con todas estas personas que están difundiendo tanto la liberación de esta teoría de la simulación? Ellos también están atrapados, ellos son parte del sistema. ¿Cómo los percibes? ¿Cómo los ves? Uy, se siente frío. Hay unos que están atrapados y otros que están conscientes. Eh, y veo que hay unos que están hay como hacia guiando esa nueva situación, como esa nueva realidad, mejor dicho, y otros que se encargan de toda esta manipulación de su gestión. Veo dos grandes grupos, pero también veo que son muy pocos los que como que dirigen, sino que ya hay más, es como masas, están haciendo que manipulando masas para que manipulen masas, ¿sí? Ok, entonces todos estos dos grupos, de una forma o de otra, de una forma directa o de una forma indirecta, están entrando a este juego de la manipulación, ¿es así? Sí. Ok. Nico, em, a ver, según lo que ellos dicen, es que tú experimentas eh, y te vuelves como un arquitecto de tu camino, donde vas actuando y vas mejorando situaciones aparentemente ya de forma inconsciente. ¿Quién o qué creó o activó esta teoría que ahorita está tan de moda, que todo el mundo está queriendo ver esta parte de salir aparentemente de la simulación? ¿Qué puedes percibir? Yo lo que observo, Ira, son como intentos de la Ah, parte más bien, son como intentos de la par de ambas como circunstancias, tanto la fisicalidad como la parte energética, de proponerse una fusión mucho menos limitada por el tiempo para poder transitar entre realidades incluso y poderse manejar en un estado físico de una forma energéticamente activa. Entonces, estas como salidas de la simulación pudieran representar los momentos en los cuales la conexión de los dos sentidos de existencia se vuelven como más unificados y permiten transitar como más al ritmo, Ira. Pero, por ejemplo, incluso eso no en todos los casos es provechoso, claro. porque dentro de la misma existencia, trasladarse a ritmos diferentes a los que de alguna forma invita tu evolución, pudiera tener más estragos que beneficios. Eh, ¿Qué es entonces lo que va sucediendo con estas formas en que se está manejando aparentemente? Porque hay gente que ve esto como una forma de salvación, es como un arca de Noé, ¿no? Como esta parte de la salvación y cómo es lo que se percibe en realidad energéticamente. Mira, es lo que como lo que describía Jacobo Greenberg. En realidad, dentro de lo que tendríamos como la simulación vendría siendo el constructo de la latiz. Ajá. Y todo lo que la energía es capaz de, en fibras de frecuencia, Ujú, poder hacer sonar. Incluso yo hago este movimiento porque en la visión que yo tengo, ujú, cada que muevo estoy tocando distintas fibras de sonido y luz. ujú. Em, claro que no es una forma de salvación porque incluso el afuera de la simulación forma parte de un constructo como el que te mencionaba al principio, que ni siquiera se llama simulación, o sea que Ujú. es mucho más grande. Entonces, em, es como querer ir quitándole la piel a una naranja que en cuanto despelas se vuelve a cubrir. Ok.
es algo como imposible determinar si vas queriendo quitar la parte externa. Por eso que dentro de lo romántico de la idea de la simulación, en realidad lo correcto sería ir hacia adentro, a buscar la estructura unicelular de la semilla que está dentro de la naranja, sin embargo no pelarla. Y es extraño de entender porque, y cómo llegas adentro, pues ahí El dilema. ahí el dilema, ¿no? Ok. Margarita, fíjate, en esa proyección donde dices que todas las experiencias que nosotros a veces en las sesiones trabajamos mucho con esto, de las experiencias de cruce que contaminan la forma existencial del alma. El alma que guarda estos recuerdos y va ralentizando la propia forma de vivir la existencia, cómo se va manifestando en la parte ya más física y en la parte de la transformación de ver los cambios en la realidad. Los puedes percibir, no los puedes percibir, los adhieres a tu campo como tú decías, siendo la propia experiencia y perdiéndote de tu propia experiencia. ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo ves? Pero como lo estoy viendo en este momento es que Ujú. cuando empiezo a conectar con el alma y empiezo a ver el recorrido de ella, esto lo veo antes de encarnar, ella tiene una capacidad de absorción. Ujú. Entonces, en la medida que ella va transitando antes del nacimiento por estos corredores energéticos, ella va adhiriendo información, va adhiriendo experiencias, pero estos recorridos que se ven parecen recorridos como si estuvieran predeterminados, como si fueran unos destinos que están de alguna manera trazados, y en estos destinos trazados también hay otras líneas de oportunidad donde tú puedes tomar caminos y de alguna manera vas almacenando muchísima información y experiencia previa que cuando ya esta alma ya está lista para encarnar, ya se siente esta alma madura, va a encarnar en un cuerpo físico todas esas experiencias que ha vivido previas antes de su encarnación física, ya ella empieza a manifestarlas. En el momento que ella empieza a manifestarlas, esto hay un acoplamiento entre el alma y la formación del cuerpo físico y, y en la medida que hay como una especie de engranaje energético, imagina como si todo empezara a coincidir, como si todo estuviera, como si el cuerpo estuviera hecho para que todo lo que el alma ha ido guardando y ha ido de alguna manera como almacenando en el momento que hay esta unión y este acoplamiento, hay un ensamble perfecto. Entonces, el cuerpo va tomando una fisonomía, el cuerpo va tomando una forma, va inclusive tomando una personalidad, que es una parte importante de la fisicalidad. Y ahí es cuando el alma empieza a habitar y en la medida que ella va habitando y el alma va viviendo a través de un cuerpo físico, es como si todo esto se estuviera desarrollando, se estuviera despertando y el cuerpo va sintiendo posibilidades, va sintiendo que puede vivir cierto tipo de experiencias, puede haber un tipo de elección, Ujú. pero de alguna manera sí veo que esto ya está como muy predispuesto, como muy ya definido. Entonces, en todo este tránsito hay un cambio y hay unas formas de transformación, porque cuando el alma está transitando por estos corredores energéticos antes del nacimiento se siente estrechez. En el momento que el alma encarna en un cuerpo y ya tiene su cuerpo desarrollado y ya está dentro, ya se siente mucha más amplitud, se siente mucho más movimiento. Entonces las sensaciones para el alma son similares, pero a la vez también son opuestas. A ver, eh, en esta forma de vivir en diferentes escalas frecuenciales y en diferentes estructuras fractales en todas las dimensiones, cómo entonces el almita encarnada va asimilando toda esta información, ya sea como una herramienta para entender o como una estructura para obedecer. ¿Qué es lo que diferencia al alma para tomarlo de una forma o tomarlo de otra? Lo que pasa es que cuando ella está, digamos, viviendo experiencias, aquí yo la veo, digamos, en forma simultánea, Ajá. cuando ella vive simultáneas, está viviendo diferentes realidades al mismo tiempo. Uh -huh. Y en esas realidades al mismo tiempo pueden ser o opuestas
o pueden ser muy afines. Entonces, cuando están opuestas, las sensaciones son diferentes. Cuando son opuestas, se siente como más lejanía, como más Apertura. como si se estuvieran exactamente, pero cuando son afines tienden a unirse pero chocar al mismo tiempo. Entonces es un estado de unir, de choque. Es como si el alma estuviera simultáneamente viviendo este movimiento energético. Entonces está viviendo tantas realidades y está guardando tantas experiencias que de alguna manera después las puede ir viviendo en otras líneas de tiempo. Pero lo que yo veo es que aquí tienen la posibilidad en ciertos momentos de transformar cierto tipo de experiencia en la medida que van creándose como ciertas afinidades en las mismas expresiones del alma en esas vidas simultáneas. Entonces acá hay un gran movimiento energético como de unión, como de expansión y como de unión. Es todo el tiempo, es que el alma parece que estuviera todo el tiempo pulsando energéticamente. Ok. Cristina, ¿cómo se puede relacionar? Las inteligencias artificiales han existido desde siempre, pero ¿cómo se puede relacionar esa teoría de la simulación con la inteligencia artificial, o no tiene nada de similitud o no tiene nada de que lo compagine? Yo veo que sí, completamente, porque es como si fuera un sistema de realidad virtual. Entonces, de lo que yo veo, está completamente ligado, porque a ver, lo que yo veo es que se conecta como con unas cosas electrodos en la cabeza, Ujú. y tú inmediatamente, bueno, y con unos sistemas tecnológicos donde tú entras en otra realidad virtual, pero no es una realidad real, es una realidad virtual. Entonces sí, tiene todo que ver. Ok. Nico, esta manipulación de energía, pues que se está viviendo y que la simulación nos lleva a entender que hay una manipulación energética que fluye a través de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo, de nuestros nadis, de nuestros meridianos, de nuestros órganos. ¿Cómo puede afectar eh, la salud física y la salud mental de cada uno de los individuos que estamos o que creemos o que creen en esta parte de la simulación? ¿Me escuchas? Sí. Principalmente irá dentro de la dinámica de lo que entendería cada uno como su propia simulación y la adquisición o la expansión del mismo personaje de esa simulación en su cuerpo. ¿Por qué? Porque así es como funciona de alguna forma la personalidad. La misma Ok. personalidad nos va dando la afectación que tendríamos en distintas experiencias. La afectación se produce más fuerte cuando la simulación que se crea activada es una, por ejemplo, que incita a la enfermedad en sí misma, Mm, que es tóxica. Entonces automáticamente empieza un proceso de desvalidación y de suicidio, porque pues no se puede llamar de otra forma más que suicidio. ujú. Entonces, la afectación dentro de la fisicalidad y la mentalidad proviene del mismo humano que encarna y la adquisición que toma de esa simulación dentro de su propio personaje. Ok. Margarita, en esta parte de esta programación energética, donde se afecta el comportamiento, se afecta la capacidad del humano de poder elegir, de poder decantar la información, de poder en realidad acceder a nueva información y transformarla. Sí, yo veo que sí, porque acá veo que el humano en contraposición tiene su propio reflejo. Entonces, al verse él en un reflejo hacia abajo, de alguna manera le cuesta mucho trabajo sentirse en oposición. Entonces, esa oposición se siente como una especie de separación, y en esa separación hace que el humano esté en una constante búsqueda, pero esa constante búsqueda hace que él siempre esté hacia afuera, y en el momento
que él se siente hacia afuera, él empieza a absorber todo lo que está conectado con su entorno. Entonces va nutriéndose de todo lo que está afuera, pero no se puede o no se siente en capacidad o no se percibe, por eso es que es incapaz de nutrirse de él mismo, por esa sensación que tiene de dualidad. Entonces, lo que yo veo es que permanece en una especie de movimiento, como si estuviera en una especie de bucle, donde está moviéndose constantemente. Ese movimiento constante le da una sensación de estar todo el tiempo activo energéticamente, pero lo que yo veo es que es un movimiento estático, porque cuando tú estás en este bucle, vas llegando como al punto más estrecho, después se va abriendo una sensación de expansión y va volviendo otra vez en este estado de repetición. Lo mismo está pasando con este reflejo que está como digamos en la parte inferior del cuerpo, es como si él estuviera pegado de los pies y están viviendo en oposición, entonces están viviendo experiencias simultáneas pero opuestas al mismo tiempo, que le dan la sensación de no poderse integrar a él mismo. Ok, entonces los tres, la misma pregunta para los tres. ¿Cómo actúan ahora los centros energéticos del humano ahora con esta nueva forma de manipulación? Cristina. Veo que se van como poniendo como uvas pasas, van perdiendo su sentido y comienza el que más funciona es el de la pineal, pero es transformado, no es que sea el original, mejor dicho, sino que es transformado y veo como una tuerca que se gira y se potencializa, pero está completamente modificado y está completamente manipulado, pero está muy luminoso. Y los del resto están completamente apagados, porque es como si los del cuerpo físico estuvieran apagados y el de la mente estuviera activado. Ok, Nico, ¿tú cómo los ves? ¿Me escuchas? Sí. Yo lo que observo, Ira, es que se mueven, sí transitan de una forma diferente, porque al querer entender la simulación como algo externo de la misma realidad en conjunto, empezamos a disvariar o a disfocar la forma en la que esos meridianos o centros energéticos deberían de moverse. Okay. Por ejemplo, lo que principal causa la distorsión es una evasión de la misma al creer o al querer entender como que la realidad física no es la adecuada, y automáticamente los centros energéticos que están en la parte del cerebro hacia la línea del rostro empiezan a disociar los tiempos, y eso por ejemplo ha creado este tipo de enfermedades o desfragmentaciones de la mente como en la fisicalidad que se conocen como demencia, Alzheimer y todo eso, porque de alguna forma son los centros energéticos disociados a realidades extensivas. Entonces pues sí se mueven, sí afectan. Ok. Margarita. Bueno, yo lo que veo es que los centros energéticos en todo este proceso de simulación, que siento que viene de mucho tiempo, es algo que no es ahora, sino es algo que ha ido viviendo el ser humano a lo largo de su historia. Yo cuando empiezo a ver los centros energéticos, los veo como ellos disparan o se están conectando con este campo energético que ve al inicio, que es este campo energético de suplantación. Entonces, ¿qué pasa? Estos centros energéticos van conectándose con las memorias que están en este campo, porque es un campo de contención, y esto hace que el ser humano vaya replicándose en memorias y vaya repitiéndose energéticamente, y cuando esta energía que sale de un centro energético conecta con este campo energético, conecta con esta memoria, es como una doble vía, va y vuelve, y cuando vuelve el campo, el cuerpo y la energía y el movimiento energético empieza a tener sus variaciones. Por eso es que los recuerdos se vuelven tan reiterativos y se van volviendo tan repetitivos. Entonces yo veo que esto es un campo de contención que está ligado y unido a estos centros energéticos, que en ciertos momentos, cuando la energía va de venida, de vuelta y de ida y de vuelta,
el centro energético empieza a cambiar en su movimiento, inclusive él mismo se puede fragmentar y puede irse proyectando hacia otras realidades. O sea que esto es una especie de circuito energético que hace que tú mismo te sientas replicado en otras líneas de tiempo. Ok. Em, Muy bien, chicos, vamos a terminar aquí, vamos a hacer después una segunda parte, pero quiero que me digan con qué palabra, con qué frase cerraríamos toda esta información mientras ustedes van desconectando, desconectan de todo y de todo, sienten su energía, sienten su cuerpo, se sienten fuertes, grandes y poderosos. Cristina, ¿qué palabra o qué frase te llega? Avatar. Avatar. Ok. Nico, Vórtice y tiempo. vórtice y tiempo. Margarita, Simulación, interacción y manipulación. simulación, interacción y manipulación. Ok. Entonces, nosotros, siendo como un avatar, estamos en un vórtice de tiempo donde estamos viviendo una simulación, una, ¿qué? Una manipulación y una interacción. Vamos regresando aquí y ahora y a su ritmo abren sus ojos. ¿Listo? ¿Cómo les fue? Muy bien. Interesante, ¿no? Sí, mucho. Y más que ahorita que hay mucho esto en boga de vamos a liberarnos de la simulación o de la ya no le pusieron Matrix, ya le cambiaron a simulación, ¿no? Pero, pero bueno, muy bien. Entonces, gracias chicos, gracias a cada uno de ustedes y les recordamos a las personas que hacen favor de seguirnos que nos escriban a nuestro correo info@iracemahipnosis.com o que nos escriban al WhatsApp más 52 479 204 49 73, que entren por favor a nuestra página web, que nos sigan en todas las redes sociales y que pueden entrar ahí, ver todo lo que nosotros tenemos, ver todo lo que nosotros ofrecemos y bueno, seguimos trabajando para todos ustedes. Vamos a cortar aquí. Gracias.